Cuando era niño me enseñaron que toda la gente en todo el planeta Tierra creía que la Tierra era plana, que existía como una especie de orilla donde se acababa el mundo y caía el mar como una cascada, hasta que un niño, mirando barcos desaparecer en el horizonte, se dio cuenta de que la Tierra era redonda, y ese niño se convirtió en marinero y a la postre en descubridor de un continente. Yo soy Franco Escamilla y en este Estoy Aburrido hablaremos del descubrimiento de América. Pues bueno, casi todo lo que les dije en el intro es falso. Y digo casi todo porque todavía no se ponen de acuerdo los historiadores de entrada sobre el nombre de Cristóbal Colón. Unos dicen que era Cristóforo Columbus, otros que era Cristóbal Colón, otros dicen que era genovés, otros dicen que era español, otros dicen que era portugués, otros que era italiano, otros que era gallego. Y dices, ok. Y hay otras fuentes que afirman que era judío y tuvo que cambiarse el nombre, ¿ok? De entrada, cada año los antropólogos, historiadores, cronistas, etcétera, siguen encontrando escritos que dan luz a lo que pudo haber pasado hace cientos o miles de años, por lo que es difícil asegurar una u otra cosa. Y yo, que soy ignorante y mi investigación está basada en el trabajo de otras fuentes, me voy a limitar a contarles todas las que encontré y ya cada uno de ustedes podrá creer lo que quiera. Definitivamente, Cristóbal Colón es un personaje de fama mundial, querido por unos, odiado por otros, pero sin importar si te cae chido o no, porque me acuerdo que hubo un tiempo que empezamos a tumbar sus estatuas, que dije, ¿por? Pero bueno, a quien sea que le preguntes quién descubrió América, la respuesta más probable, o la número uno en el tablero, será Cristóbal Colón, porque estoy seguro que en este momento ya hay alguien escribiendo, Franco, no sé si sabías, pero los vikingos de Erik el Rojo llegaron primero a América. ¿Ok? Está bien. O alguien va a mencionar, Franco, se cree que incluso hasta los fenicios pudieron haber llegado a costas americanas. Va, pero si nos ponemos mamones, el verdadero descubridor de América fue el primer siberiano que cruzó el estrecho de Bering hace entre 12 y 15 mil años, que lo vimos en el episodio antepasado de Estoy Aburrido. Pero la diferencia está en que ni Erik el Rojo ni los primeros siberianos le avisaron al resto del mundo que habían encontrado un nuevo continente, por la simple y sencilla razón de que los vikingos nunca andaban diciendo dónde andaban. Es más, estos pinches tramposos a la zona culera donde no hay nada le pusieron Greenland, o sea, tierra verde, lo que conocemos como Groenlandia, y no hay ni madres. Y a la tierra que está chingona le pusieron Islandia, que ese sí tiene zonas verdes y chingo de culos, porque los vikingos no eran pendejos. No le van a poner a su tierra Ciudad de los Culos, porque después otros güeyes van a querer llegar. Entonces ponían, no, Ciudad Salchicha, donde todos se cogen a los vatos que llegan. Así nadie va a querer ir, o al menos uno que otro. En el capítulo anterior de Estoy Aburrido, hablamos de la caída de Constantinopla y de cómo su caída representó un cambio para la historia de la humanidad. Para muchos pudo haber sonado exagerado, pero se los explico. Así en breve, cuando Mehmed se apodera de lo que hoy conocemos como Estambul, no nada más era la ciudad de lo que se apropiaba, sino también de los derechos de comercialización de las rutas que ahí confluían. Esto provocó, como les conté la vez pasada, que se dispararan los precios de algunos productos, como el marfil, las telas, por ejemplo, tela de juir, tela de java, ¿no? Tela soplo y rasgo, piedras preciosas y lo más importante, especias. Yo cuando empecé a leer dije, especias, ¿no? ¿Cómo va a valer más que? Pero sí, para entender la importancia de las especias, tenemos que hacer un ejercicio mental y olvidar todo lo que sabemos sobre cómo nos llega la carne a casa actualmente. Porque ahorita pues hay un ganadero que cría vacas, que luego se las vende a un tablajero, bueno, las lleva a un rastro donde las matan y luego el tablajero la divide en distintos cortes y luego esa carne es empaquetada y es refrigerada o congelada y la llevan hasta la tienda de conveniencia o la carnicería donde tú la compras y la preparas en tu casa usando un sazonador o un poco de sal y pimienta, a menos
que sean de esos pecadores que le ponen paprika y mamada y media a la carne, desde aquí un chinguen a su madre. Sí, la carne se le pone sal y pimienta y ya. En la antigüedad, el único proceso de conservación de la carne era salarla. Y no era ponerle playeritas del Cruz Azul, sino que este método consistía en que le pones un chingo de sal y la sal extrae toda la humedad y elimina las bacterias y les deja un ambiente hostil para que no se puedan reproducir. El problema con este método es que cuando quieres revertirlo, o sea, quitarle la sal, pues la carne pierde chingo de su sabor. Yo no sé si ahorita haya métodos modernos para quitarle la sal a la carne, por si algún mamón ya está. Franco, mi abuelo se dedica a desalar carne y no pierde sabor. Pues tu abuelo no vivía en el puto siglo XV. Ok, que es cuando estamos hablando de esto. En ese entonces la carne quedaba culera, quedaba insípida. Entonces, ¿qué hacían? Pues le ponían un chingo de especias. Ok. Ahora, esto era un problema de clase alta. Ok. La gente pobre muy a huevo comía carne. Y cuando comían, pues era pues algún conejo, un pichón que habían cazado ese mismo día. Y a lo mucho harían pues carne seca o qué sé yo. Pero la gente de dinero sí recibía carne que venía salada y que había que desalarla y volver a condimentarla. Tristemente, esto en el siglo XV, solo los problemas que afectaban a la clase alta era que le buscaban solución. Ya no pasa eso, afortunadamente. Ahora nos preocupamos por la gente pobre también. Pero bueno, la gente de aquella época comía carne casi todos los días, por no decir todos los días, y para variar le usaban pimienta, azafrán, canela, etcétera. Y cuando suben los precios por el bloqueo de Mehmed II a los europeos, para que se dé una idea de cómo estaba el costo, me aventé una conferencia donde el escritor Juan Eslava Galán afirma, digo, no lo digo yo, él en su investigación, que el costo de 1 gramo de oro y de algunas especias era el mismo. O sea, costaban lo mismo que el oro en algunas medidas. Entonces había que buscar nuevas rutas para comerciar con Asia. Pero en el caso de los castellanos había un pequeño problema. El Tratado de Alcazobas, que no es un albur, sino que fue un tratado firmado el 4 de septiembre de 1479 entre Portugal y los reinos de Castilla y Aragón. Este tratado, que es la línea que pueden ver ahí, que pasa como por arribita de México, pero bueno, el pedazo que importa es el acá de Europa. Bueno, este tratado estipulaba, entre otras cosas, 1, la paz entre Portugal y Castilla y Navarra, y el quinto real para Portugal en puertos castellanos, así como la repartición del Atlántico. En este reparto, los territorios reconocidos a Portugal eran Guinea, Islas de la Madeira, Isla de los Azores, Cabo Verde y básicamente todo lo que estuviera debajo de las Islas Canarias. Y para Castilla quedó Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, La Gomera, que suena como una vieja que es puta y drogadicta, El Hierro, La Graciosa, ¿no? La Gran Canaria, Tenerife y todas las otras Islas Canarias. ¿Puedes poner el mapa otra vez, por favor? Si ves el mapa, puedes ver que quedó en plan, de aquí para abajo es mío y de aquí para arriba es tuyo. Pero Portugal tenía una enorme ventaja. Tomen en cuenta que las especias y todo lo que querían estaba en esta zona, ¿ok? Y Portugal y España pues vienen estando como por acá, ¿no? Digo, tampoco me pidan mucho. Entonces, primero un pito, ¿ok? Ya. Bueno, queremos llegar a esta zona, o bueno, a toda esta zona que es la donde comerciaban los asiáticos, pero acuérdense que estamos bloqueados por la comunicación en Constantinopla, ahora Estambul. Entonces tenían, la única opción era darle toda la vuelta por acá para poder llegar. De entrada ya es un viaje larguísimo, pero esa zona, marítimamente hablando, le pertenece a Portugal por este Tratado de Alcazobas. Entonces España, que es de las Islas Canarias para arriba, o sea, de aquí para acá, ¿cómo chingados le hacen? Su única opción era buscarse una ruta por acá que está muy frío, que está imposible y que no sabían si existían corrientes, o la otra que después descubrieron, pero que en ese entonces, tomen en cuenta que en ese entonces toda esta zona no existía, ¿eh? O sea, para ellos no es que se acabara el mundo, es que se acababa la tierra conocida y tenías que darle toda la vuelta al planeta para salir por acá. Y ellos decían, pues no mames, no se puede.
hay un chingo de mar y no hay donde recargar suministros, no se puede, ¿ok? Bueno, entonces Portugal tenía la ventaja, insisto, porque podía rodear el continente africano para llegar a la India, pero para los castellanos el panorama no lucía nada prometedor. Tomen en cuenta que, insisto, en ese entonces todavía no existía el continente americano y la idea de navegar desde España hasta Asia era demasiado largo y, repito, no había donde recargar agua ni alimentos. Hasta que llega un vato llamado Cristóbal que dijo, sí se puede, ¿no? Sí sale. Dijo, sí se puede. Dijo, es más, hasta hay islas de paso. ¿Ok? Aquí empieza todo un desmadre. Vi muchas teorías conspiranoicas y argumentos de distintos historiadores en un putazo de documentales, artículos que hay en internet, conferencias, etcétera. Lo interesante de esto es que muchas de ellas están, o sea, fundamentadas, otras pues son ahí. No son teorías conspiranoicas porque no es porque se le ocurrió a un cabrón, sino que van viendo como huecos en la información e intentan llenarlos con referencias en otros textos, que esto pues no lo hace 100% efectivo, pero te da unas ideas bien locas. Bueno, Cristóbal Colón escribió el 22 de febrero de 1498 que él había nacido en Génova y esto lo confirma su testamento. Sin embargo, hay quienes aseguran que su origen es castellano, de Valencia. Valencia, linda jardín de España. Referencia a Polo Polo. Otros decían que era gallego y otros, y ya les dije al principio, decían que era judío. Es más, hay una creencia que él fingió ser extranjero por un tema fiscal. Sí, para pagar menos impuestos. ¿Qué dices? ¿Pero cómo? ¿La gente de dinero hace tranzas para pagar menos impuestos? Hijos de puta. Sí. Esto en Italia, pinches genoveses. Pero bueno, también decían que era extranjero para obtener un título nobiliario. A ver, no hay ninguna hipótesis de estas que haya sido comprobada y hay mucho misterio alrededor del marinero descubridor de América y no voy a hacer de este episodio una biografía, sino les quiero contar varios datos que me llamaron la atención, ¿va? Según esto, una fuente, sus papás eran Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa, que suena re italiano. ¿Estás de acuerdo? O sea, cubanos no suenan. Pero la única información fundamentada en textos es que estos textos que les estoy diciendo salieron a la luz en 1932, cuando la Italia de Mussolini quería presentar a Cristóbal Colón como italiano. Por eso hay quienes dicen, no creemos que ese texto sea 100% real. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dicen, todos los escritos de Colón están hechos en castellano. Ninguno está escrito en italiano. Y luego, no. O nos dicen, es que Cristóbal hablaba la lengua común, que era como una mezcla de español e italiano que hablaban los marinos, cruzado con portugués, porque la mayoría de los marineros, o al menos los chingones en aquel entonces, o venían de Portugal, o venían de Italia, o venían de lo que después fue España. Entonces se hizo como el Spanglish o el portuñol. Así se hizo un portuespa-italiano y decían Cristóbal Colón habla esa lengua, esa mezcla, entonces por eso no hay nada en italiano. No sé, ¿verdad? Hay otros que dicen que se llamaba Pedro Álvarez de Sotomayor. ¿No? Y dices, cabrón, que era un noble gallego que tenía lana, pero que cayó en desgracia. No sé, lo perdió en alcohol o putas, no sabemos. Pero el vato fingió su muerte y se hizo llamar después Cristóbal Colón. Pero esta teoría fue debatida fuertemente porque existen documentos que prueban que esa persona falleció antes de que Colón se fuera a América. Sí, porque hubo un güey que dijo, este güey murió y apareció este güey. Como los que dicen que este Osil es el fundador de, ¿de qué era? De Ferrari o de Lamborghini, no me acuerdo. Se parece un chingo. Sí, bueno, no es cierto, ¿no? O los que dicen que mi hijo nació el día que mataron al pirata de Culiacán. No es el mismo, ¿ok? Pero bueno. Ahora, hay una pregunta que atormenta a chingos de historiadores y esto es, ¿sabía Cristóbal Colón de la existencia de otras tierras? ¿O cómo se aventó ese tirote? Porque de esta pregunta parten varias teorías que están loquísimas, pero creíbles. Les comparto una. Una dice que Colón viviendo en las playas de Portugal,
de repente empezó a ver cómo en el oleaje, digo, para la gente que vive en la playa, pues lo sabe, y los que han ido a vacaciones, de repente el mar avienta cosas, ¿no? Yo me acuerdo una vez en Tampico vi una boya que era de un barco, era una pelotota de metal. Yo dije, nos están invadiendo a la mierda, ¿no? Dicen, no, es normal, ¿no? De repente pedazos de madera, tipos de algas, pero dice esta teoría, esta hipótesis, que Colón vio plantas y trozos de madera que no había en esa zona. Sí, es más, que no había en Europa, que digo, habría que ver, que era experto en maderas y plantas, ¿no? Pero que le hizo pensar, esto viene de un lugar todo para allá y llegó a nuestra tierra. Que cualquiera le pudo haber dicho, a ver, Colón, puede esto venir de más arribita o lo traía un güey en un barco y se le cayó. Esa es una de las hipótesis. Paolo Toscanelli mandó en 1474 a su amigo Fernando Martins, un médico portugués, le envió un mapa y una carta. En esta carta decía, tomen en cuenta 1474, ¿va? El descubrimiento de América fue en el 92. Pero bueno, este médico portugués le mandan un mapa y una carta que dice, güey, navegando todo hacia el oeste, puedes llegar a la isla de las Especias cruzando todo el Atlántico. O sea, puedes llegar a la zona asiática. Y este mapa está desaparecido, pero hay una copia de la carta que fue transcrito por Cristóbal Colón, quien al parecer tuvo acceso a la carta original porque se la consiguió de un mercader que se llamaba Lorenzo Berardi. O sea, todas estas personas que les menciono existen, o existieron, perdónenme, existieron. Ahorita ya no existen ni su puto polvo. Pero ahora, esto es algo que se ha dicho desde hace muchos años, que el Vaticano tiene en su biblioteca un putazo de textos que solo ellos pueden acceder y que jamás se ha hecho público qué dicen esos libros y textos. Esto lo dice chingo de gente. Creo que hasta el mismo Vaticano alguna vez dijo, sí, tenemos libros que no se los vamos a prestar y chinguen a su madre. Pero se cree que entre ellos hay cartas de navegación que están datadas antes del descubrimiento de América y se asegura en esas cartas de navegación que existen tierras cruzando el Atlántico. Pues ahí viene una teoría conspiranoica porque hay quienes aseguraban que Cristóbal Colón era hijo ilegítimo del Papa Inocencio VIII. ¿Okay? El Papa Chencho VIII. ¿Se acuerdan que en Constantinopla hablamos de Chencho III? Bueno, este era el octavo. Y se dice que hubo un viaje patrocinado por el Vaticano y banqueros florentinos, que ahí estamos involucrando italianos para los que dicen que Cristóbal era italiano. Ahora, de esto sí hay registro, ¿eh? Colón mandó a Martín Alonso Pinzón, que fue de su... No iba manejando el barco donde él venía, la carabela, pero venía en otro, vaya. Pero sí hay un registro de que fue a visitar la Biblioteca Vaticana con permiso del Papa Inocencio VIII. ¿Ok? O sea, esto sí pasó. No estoy diciendo que sí fue hijo de él, pero sí hubo un registro de que un güey mandado por Colón le dio permiso a Inocencio VIII. Y el Papa falleció el 25 de julio de 1492, 8 días antes de que Colón partiera hacia el Nuevo Mundo. Va. Pero aquí viene lo chido. Al pie de la tumba de Inocencio VIII, que tenemos la imagen de la tumba, es la tumba. Bueno, hay una inscripción que dice Novi Orbis suo aevo inventi gloria. O sea, que chingue su madre la América. No, no es cierto, no. No, significa suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿Ok? Este cabrón murió antes de que Colón se lanzara al nuevo continente y la inscripción dice, suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Ahora, un dato sobre este Papa Inocencio VIII. Este güey lanzó un documento pontificio en contra de brujas, ¿eh? Y gente sospechosa de tener tratos con el diablo. Pero a este papa le decían el papa vampiro, ¿eh? Porque él tenía un padecimiento, anemia y también insuficiencia renal y gota agravada de madre. Pues a este güey le proponen hacerse una transfusión de sangre de gente muy joven y hablaron con 3 padres de familia para que dieran permiso de extraerle sangre a sus hijos.
Eran niños. No eran jóvenes, eran niños. Y a cada uno se le pagó un ducado. Pero el tratamiento no jaló. Murieron los 3 niños y murió el Papa Inocencio durante el proceso. Les dejo nada más el dato, ¿va? Bueno, ahí le va la otra teoría que encontré. En 1929, en Estambul, encontraron una cartografía que era del año 1513, ¿va? Estaba firmada por un almirante romano llamado Pirri Reis o Reis, que según yo hay unos biografías que eran Reis. Había unas que eran Sunrise y otras que eran Pirri Reis, según yo. No, se me olvidó checar ese dato. Ahorita lo checamos. Pero bueno. En esta cartografía venía totalmente detallada Sudamérica. ¿Ok? Tomen en cuenta que para el 1513 ya habían descubierto América, pero por ejemplo, Mesoamérica, Tenochtitlan, cayó en 1521 y la conquista de Sudamérica fue tiempito después. Ya sabían que existía, pero todavía no estaba dibujado todo el mapa. No se conocía todo el continente en su parte sudamericana, pero esta cartografía ya tenía todos esos datos. Pero las fuentes en las que se había basado esa cartografía, una de ellas la encontraron en Valencia en 1501, cuando encontraron o capturaron un barco, y en ese barco viajaba un marinero que había ido con Cristóbal Colón a los 3 primeros viajes. Y este marinero tenía en su poder un mapa que marcaba tierras desconocidas. Y cuando lo interroga este Pirri Reis de que, ¿qué onda, papi? ¿De dónde sacó ese mapa? Y se dan cuenta que ese mapa era una copia fiel de uno que tenía Cristóbal Colón, que usó en el primer viaje a las Antillas, o sea, en 1492. Y dicen, ¿cómo es posible que este cabrón tenía un mapa donde ya venía dibujado Sudamérica si todavía no descubríamos América? ¿Ok? Esto... Insisto, no hay nada así un documento que diga, sí, este puto ya lo tenía, pero está raro. Hay una leyenda urbana que la mencionó Gonzalo Fernández de Oviedo, el autor de la Historia General y Natural de las Indias de 1535. Y en esta se cuenta una historia que luego otros autores también la contaron. Nada más cambiaba el nombre del marinero, pero que supuestamente hubo un marinero que le contó a Colón sobre las nuevas tierras y cómo llegar a ellas. De hecho, hay una versión o varias que dicen que Colón un día andaba en la playa caminando y se encuentra pedazos de una embarcación que había sido destruida por una tormenta y un náufrago. Okay, la típica en la peli que está el güey así boca abajo en la playa y cuando lo voltean parece que está muerto y 10 segundos después así y escupe agua, ¿no? Así, tal cual. No, que dices tú, te esperaste, hijo de puta, que te volteara, ¿no? Pero bueno, se supone que Colón le dio agua, le dio de comer, le sanó las heridas, o sea, se lo llevó a su casa, ¿no? Que es lo que haríamos todos con un indigente que encontramos en la playa. Y que este vato le dijo, no, niño, no tienes idea, yo soy marinero y tuve un viaje bien cabrón a tierras extrañas y tengo aquí las cartografías. Y se las regaló, ¿ok? Tiene sus fallas esa historia porque dices, o sea, no traías agua ni comida, pero traías los mapas. No sé, algún marinero va a decir, Franco es lo primero que se protege, no sé. Pero bueno, hay una conferencia en la que decían que todo el pedo de Cristóbal Colón es que él era muy creyente y que el tema de encontrar nuevas tierras, él quería dinero y tierras para agarrar esclavos y que con la venta de los esclavos poder costear una nueva cruzada para recuperar Constantinopla y el resto de ciudades en posesión de los otomanos. Desgraciadamente no encontré más información de eso, pero es un hecho que el vato sí vendió esclavos. O sea, por eso hay gente que critica a Colón, que dice, este puto era esclavista. Sí, o sea, traficaba esclavos. Y todo esto que les cuento les puede sonar loco, pero lo que es un hecho es que Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos, Fernando e Isabel, de hacer el viaje a un nuevo mundo, a pesar de que no se conocían corrientes marinas o de vientos que favorecieran no nada más la ida, el regreso, güey. Sí, porque en aquel entonces se navegaba o con viento o siguiendo la corriente marina, como la tortuga en Nemo, ¿ok? Y lanzarse así nada más a lo pendejo suena poco creíble. Es más, los mismos pues matemáticos de la historia habían hecho ya cálculos
no tan precisos, pero más o menos, de cuánto podía medir la circunferencia del planeta y decían, güey, el viaje que tú quieres hacer es imposible, ¿ok? De hecho, hay fuentes que aseguran que Colón le ofreció este deal primero a los portugueses, porque en ese entonces los portugueses eran los que dominaban los mares. Y dijo Cristóbal, ¿quién me va a dar barcos? Pues estos güeyes. Y les dijo, ¿cómo ven? Traigo este proyecto, bro. ¿No? O sea, tú inviertes 3 barcos, los rentas, con eso compras otros 2, ¿no? Me das un chingo de dinero, lo invertimos en cripto y vamos a encontrar un continente y sacamos indígenas, nos los cogemos y los vendemos como esclavos. Y Portugal dijo, Nel, tu idea suena más o menos, pero es imposible. ¿Cómo chingados le hizo Cristóbal Colón para convencer a Fernando e Isabel? Yo me acuerdo que de niño contaban la leyenda urbana de que Cristóbal Colón se andaba picando a la reina Isabel de Castilla. Estoy seguro que alguno de ustedes escuchó esa porque decían, ¿por qué le pagó el viaje si no había garantías? A huevo que se la estaba cogiendo. Yo lo dudo un chingo. Un chingo. ¿Por qué? Porque pues, el mismo Fernando decía que Isabel era sumamente inteligente. Y una mujer tan inteligente ni de pedo se va a coger a un güey sin dinero. ¿Verdad, mujeres? Pero bueno, Colón tuvo que haber dado garantías. ¿Cómo chingados convences que te den dinero, barcos, gente? Si te vas a dar en tu madre, tenía que tener lo que le llaman información privilegiada. Y llama la atención que hay un documento que se llama Capitulaciones de Santa Fe, que es, por así decirlo, el contrato que hizo Cristóbal Colón con los Reyes Católicos. Y en el encabezado llama la atención que dice, las cosas suplicadas en que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto. En el contrato dice de lo que ha descubierto, no de lo que va a descubrir. Y aquí a lo mejor alguien puede decir, bueno, en aquel entonces el lenguaje empleado se puede confundir, va, pero en la versión del documento de 1493 ya viene corregida esa frase. ¿Sí me explico? O sea, sí existe, no era un error de, es que así se dice. No, no, no. En el 1493 ya lo habían corregido. ¿Sí me explico? Y en este contrato, Colón pide un putazo de beneficios o mercedes, como dicen en ese contrato. El vato pidió ser don, o sea, un título vitalicio y hereditario de almirante de todas las islas y tierras firmes que descubriese o conquistase. Él ya venía con plan, voy a conquistar. Pidió título de virrey y gobernador de esas tierras y pidió el 10% de todas las ganancias económicas que se generaran en esos territorios de su almirantazgo. O sea, el vato pidió chingos. Nadie se explica la razón del por qué los reyes accedieron a tales peticiones. El mismo rey Fernando, 20 años después, dio a entender que dijo, pues es que al Chile no pensamos que lo fuera a lograr. ¿Sí me explico? Como, tú dile que sí, al cabo que ni se va a armar. Pero honestamente, tú invertirías dinero y suministros y gente y no creo que se arme. Claro que no, y menos los reyes, por favor. A lo mejor tu tío Mauricio que compró hielos pensando que con eso iba a hacer negocio, ¿sí? O tu tía Mayela que dijo, comprando pastel de Costco nos hacemos ricos. Sí, hay gente que se equivoca, pero la gente de tanto dinero no apuesta a lo pendejo. Dijeron, según Fernando dijo, es que dijimos, no va a poder, pero sí pudo. Y el 3 de agosto de 1492, la expedición partió del puerto de Palos en un viaje lleno de miedos y de conatos de motín entre los marineros de Colón. Ahí también entró un desmadre porque Martín Pinzón, que él venía en otra carabela, cuenta que él tuvo que calmar a la raza porque a él sí lo conocían, los marineros y todos los que trabajaron en esta expedición. Y también el 12 de octubre de 1492, cuando llegan a la isla de Guanajaní, que ahí tenemos, de hecho,
nos enteramos por este mapa, todas esas islitas, pues el Caribe, vaya, ¿no? No supimos marcar cuál era Guanajaní, pero encontramos que hay una que se llama Marihuana, que dijimos, bien. Tenemos una que se llama Isla del Gato, Concepción o Concha tu madre. Y mi favorita de todos, Isla del Huevo. Que si eres caribeño es un gran chiste que se llame Isla del Huevo. Pero bueno, según Martín Pinzón, él dijo que hubo un momento en que iban navegando y que él sugirió virar hacia cierta dirección y fue gracias a eso que encontraron la isla. ¿Ok? Que dices, entonces, ¿quién descubrió América? Porque también yo había comentado en una mesa reñida que de hecho nos confundimos a Martín Pinzón con Rodrigo de Triana. Porque digo, si Rodrigo de Triana fue el primero que dijo tierra a la vista, él fue el primero en ver el continente. Y él es el primero, es el que lo descubre. Pero dices, no le corresponde a él, sino al capitán. Pues él venía en el barco de Martín Pinzón, no en el de Cristóbal. Solamente que me digas, es que bueno, no le corresponde al capitán, sino al güey que pagó y dirige todo este pedo. Ah, pues lo pagó Fernando y la Chabela. Entonces, Cristóbal, ¿qué, güey? Que va a decir, no, yo fui el de la idea. Pero bueno, a Cuba la bautizaron como Juana. De ahí viene la canción Juana la Cubana. Obviamente no. Pero, y después le llamaron la Española. El 25 de diciembre, la carabela La Santa María encalló y de sus restos mandaron construir el fuerte de Navidad. Y para el 15 de enero dijeron, ¿saben qué? Vamos a regresarnos porque a Colón ya se le quemaba las nalgas de regresar a España, bueno, a Castilla y Navarra, para pararse de culo de miren lo que acabo de descubrir y les traigo indígenas, oro y comida y me mamé, ¿sí? Entonces se va en chinga de regreso el 15 de enero en las carabelas La Niña al mando de Colón y La Pinta al mando de Martín Pinzón. Pero en el viaje de regreso les tocó un temporal, una tempestad, que por poco naufragan las dos embarcaciones. Pero tras varios ahí virajes y pues hablando de la pericia de los pilotos y la buena suerte, pudieron salvarse. Incluso Colón estuvo apresado en las Islas Azores y después llegan al puerto de Palos el 15 de marzo para de ahí dirigirse a Barcelona y contarle todo a los reyes. Aquí tenemos que hablar de algo que se llama bulas alejandrinas, que son como edictos, mandatos, y sale un tratado, el Tratado de Tordesillas. En mayo de 1493 se dan a conocer las bulas alejandrinas, que es un conjunto de documentos emitidos por el Papa Rodrigo Borgia, que el Papa Rodrigo Borgia era compa de Isabel y Fernando. Este dato es bastante interesante. ¿Por qué? El vato ya les había hecho el paro antes, ayudándoles a ser herederos al trono castellano y dándoles chance de casarse porque eran primos segundos, que a lo mejor para un padre Borgia, si saben algo sobre la familia Borgia, si han leído al respecto, pues eso de que alguien se case entre primos no es la gran cosa. Y si no saben de qué hablo, los Borgia traían unos cotorreos, o sea, unas pinches orgías entre hermanos, padres e hijos. Esos güeyes eran la maldad. Y uno de ellos fue papa. Y papá. Sí, tuvo hijos. Pero bueno, este vato ya les había hecho un paro y es el que saca las bulas alejandrinas. Todo para beneficiar a Fernando y a Isabel. Y Fernando de Aragón le regresa el favor dándole el ducado de Gandía para el primogénito del papa. Insisto, este papa tenía hijos. Y al primer hijo le dieron el ducado de Gandía. A César, el segundo hijo, el arzobispado de Valencia. Y la mano de María Enríquez, prima del rey. A Juan, al otro hijo del papa Borgia. A uno le dieron un ducado, a otro le dieron Valencia y a otro le dieron una vieja. ¿Por qué? ¿Okay? Bueno, porque estos documentos o decretos pontífices se redactaron un mes después de la llegada de Colón a Europa. ¿Y qué tienen de chingón estos documentos? ¿Se acuerdan del Tratado de Alcazobas? ¿Podemos poner el de Alcazobas? Acuérdense que en el Tratado de Alcazobas, Portugal tenía los derechos marítimos de aquí para acá, ¿ok? Y España, nomás este pedacito.
Pero con el nuevo Tratado de Tordesillas, todo esto cambiaba. ¿Por qué? Porque ahora podemos poner el Tordesillas, por favor. Con este nuevo tratado, de aquí para acá, le pertenecía a España. Y de aquí para acá, a Portugal. O sea, de este nuevo continente que acabamos de descubrir, para que esté parejo, todo esto le va a tocar a Navarra y Castilla y esto a Portugal. Y esto. No, o sea, para que no digas que somos culos, te vamos a dar otro pedacito. Obviamente Portugal la hizo de pedo. Y de que ahí no mames. O sea, no nos tocó nada. Porque pinche ventajota para los castellanos. Sí, porque a Portugal nada más le tocaba a Brasil, güey. Y el resto era para los castellanos. Entonces, el 7 de junio de 1494, los representantes de Isabel y Fernando de Castilla y Aragón y los del rey Juan II de Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas, un tratado que establecía nuevamente cómo se iban a repartir los territorios recién conquistados y por conquistar. Bueno, Cristóbal Colón iba a realizar todavía 3 viajes más. En el segundo descubrió lo que ahora conocemos como Puerto Rico, la isla, ¿verdad? Que le mandamos un saludo a todos los puertorriqueños. Y el güey, regresando a la Española, se dio cuenta que los taínos ya habían desmadrado su fuerte de Navidad. Y todavía descubrió las Antillas, Dominica y Guadalupe y Jamaica. Y en su tercer viaje descubrió la isla Trinidad y la desembocadura del río Orinoco, en lo que hoy es Venezuela. ¿Ok? De hecho, en Venezuela se fundó la primera ciudad en territorio americano por los castellanos y la llamaron Nueva Cádiz. ¿Podemos poner el mapa de Venezuela? Esto es lo interesante, porque Colón quería a huevo, por aquí por el Orinoco, encontrar un paso para, por así decirlo, cruzar el continente. ¿Ok? Algún estrecho que permitiera seguir navegando, que este sería hasta mucho tiempo después, que el buen Magallanes fue el que lo descubrió. Pero bueno, Colón fue arrestado y regresó a España el 25 de noviembre del año 1500. Lo pusieron en libertad, pero sin sus títulos. Ya no tenía el título de don, ni de virrey, ni de su puta madre. Y hubo un cuarto viaje en el que exploró las costas de Honduras, tenemos mapa, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero insisto, otra vez no pudo encontrar un estrecho que le permitiera llegar a las Indias. Si se pueden fijar, digo, ahorita se podría, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues bueno, no existía el canal de Panamá, pero lo que él quería era poder pasar de aquí para acá. Así, otro pito. Bueno, Colón fue despojado de sus títulos de gobernador y de virrey. Y en esta quiero mencionar, esto lo vi en una conferencia del historiador José Manuel Villalpando, que le mando un saludo, soy fan de su podcast, La Historia que Quiero Vivir. Y él cuenta en su canal de YouTube que se chingaron a Cristóbal, bueno, no lo dice así, él no dice groserías, pero bueno, se chingaron a Cristóbal Colón en el contrato original, porque el contrato original decía, y yo voy a ser virrey y gobernador, y el pito me va a crecer, ¿no? Y quiero a hereditarios los títulos y chingo de dinero y culos para mí. Y Fernando Isabel, ajá. Y quiero una manzana, ¿no? Porque voy a descubrir cómo llegar a las Indias. Pero el vato no llegó a las Indias, llegó a otro continente, por lo cual no cumplió su parte del contrato. Y le dijeron, sorry papi, pero te dijimos que sí si llegabas a las Indias y tú llegaste a otro lado. Entonces todo lo que te prometimos, pues no vale. También hubo un pedo con Cristóbal Colón, porque insisto, estaba el de que si fue Cristóbal o fue Martín Pinzón quien descubrió América. Porque les repito, el avistamiento fue por parte de Rodrigo de Triana, que viajaba en la Pinta, la nave al mando de Martín Pinzón, y Colón viajaba en la Santa María. Encontré otro datito, déjame dar un traguito de café. Su puta madre. Hay autores que decían que la carabela Santa María originalmente se llamaba la Mari Galante, en honor a una prostituta del puerto. Y Colón les dijo, no mamen, o sea, estas naves me las está dando la Iglesia Católica, güey. O sea, no le vamos a poner un nombre de puta. Que yo no puedo dejar de pensar qué hacía la Mari Galante para que fuera tan famosa
y que los marineros dijeran, una nave tiene que llamarse como ella. O sea, estamos a punto de hacer historia y la Mari Galante. Yo digo que la Mari Galante o hacía el snorkel o cofre y mofle o bolsa con moscas, algo así. Pero bueno, el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas escribió que la Mari Galante sí existió, pero fue usada en el segundo viaje. O sea que la Mari Galante hacía unas chambas que te cagas. Pionera de las onlifaneras. Del cuarto viaje se cuenta algo. Y es que dicen que después de costear Honduras, o sea, así barrear por la costa, Colón se encontró con una embarcación de mercaderes mayas. Y estos güeyes le dieron cacao. Y una vez que Colón perdió el monopolio sobre las navegaciones a las Indias, se abrió la opción a otros navegantes que ya sabían que en las islas del Caribe, más para allá, había más tierras. Y tomen en cuenta, estos apenas están descubriendo, no se ve ni qué pedo. Pero empezó un nuevo periodo que se le conoció como viajes menores o viajes andaluces. O sea, la corona le dio como un permiso, una concesión a distintas empresas o a gente que armara una empresa para hacer viajes a descubrir nuevas tierras. O sea, ya no es lo vamos a pagar nada más nosotros, sino ustedes lo van a pagar, ustedes invierten en hombres, en barcos, en suministros. Nosotros les damos permiso, les vamos a prestar las cartografías de Colón y uno que otro marinero y pilotos. Y si encuentran algo, repartimos piña. ¿Ok? Entonces la española se convirtió en el lugar en el que llegaban todos los barcos que venían de Europa y todas las exploraciones. Y todo esto estaba, pero un furor cabrón. Entre ellos venía uno que se llamaba Diego Velázquez de Cuéllar, que él había participado en el segundo viaje de Colón y ahora era gobernador de Cuba. Y ese señor, Diego Velázquez, patrocinó 3 expediciones a territorio americano. La primera con Hernández de Córdoba, la segunda con Juan de Grijalva y la tercera capitaneada por su antiguo secretario, Hernán Cortés. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Yo soy Franco Escamilla y esto Estoy Aburrido.